El reino de la materia guarda sus tesoros en muchos niveles. Hasta hace poco tiempo pensamos que había solo uno. No teníamos idea de que había otros. Cuando prendemos un fósforo, una reacción química libera energía almacenada en las moléculas. Vínculos químicos viejos se rompen y se forjan nuevos. Ahora las moléculas adyacentes comienzan a moverse más rápido y la temperatura sube. Pronto, el proceso se vuelve autopropagado, un tipo de reacción en cadena. La energía representada por una llama estuvo encerrada, tal vez durante muchos años, en vínculos químicos entre átomos, con la mediación de los electrones que giraban alrededor de su núcleo. Cuando prendemos fuego, liberamos esta energía química oculta. Pero hay otro tipo de materia que almacena una clase distinta de energía. Dentro del corazón del átomo, su núcleo. Este tesoro oculto se forjó hace miles de millones de años en hornos estelares lejanos, mucho antes de que la Tierra se formara. Es lo que les da energía a las estrellas. Luchar con este conocimiento de la naturaleza es un rito de iniciación. Seres de cualquier mundo posible, lo suficientemente inteligentes como para viajar tan profundo en el laberinto de la naturaleza, tengan cuidado. El secreto de la luz de las estrellas no es para andar con juegos. Como el fuego puede darle vida a una civilización o puede quemarla por completo. ¿Qué es un átomo? ¿De qué están hechos? ¿Cómo es que se unen? ¿Cómo es que algo tan pequeño como un átomo contiene tanto poder? ¿De dónde vienen los átomos? Del mismo lugar que nosotros. Cuando investigamos el origen de los átomos, buscamos nuestros propios inicios. Esta búsqueda nos lleva a lo profundo del espacio y tiempo. Quiero contarles una historia de dos átomos. Vengan conmigo. Hace mucho tiempo, antes de la Tierra, había un hilo de gas delgado y frío. Estaba hecho del más sencillo de los átomos, y estos estaban atraídos gravitacionalmente entre ellos, así que la nube creció. Los átomos tenían partículas pequeñas pero pesadas en sus núcleos. El hidrógeno tenía protones. El helio también tenía neutrones. Ambos tenían un velo movedizo de electrónica alrededor. Los átomos en el interior de la nube se movían más rápido, mientras la gravedad los acercaba cada vez más, hasta que todo eso colapsó sobre sí misma. Este colapso elevó tanto la temperatura que la nube se convirtió en un reactor de fusión natural. En otras palabras, una estrella. Átomos operando de acuerdo con las leyes de la física se encontraron y se fusionaron en la oscuridad primigenia. Pero después hubo luz.
En esta espuma de partículas elementales se formó el núcleo de uno de los átomos, un átomo de helio. Después de miles de millones de años, la estrella ya es anciana. Convirtió todo el combustible de hidrógeno en helio. Ahora que llegó el momento de que la estrella muera, retoma el volverse hacia dentro de su infancia. ¿Pueden encontrar el átomo de helio? Se unió a otros dos para convertirse en nuestro héroe, uno de carbono. Eso pasa en el centro de las estrellas. Nuestro átomo de carbono saldrá disparado de esta estrella roja gigante hacia el océano interestelar del espacio. Lo teñimos de azul para que lo puedan encontrar en esa inmensidad. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, se dan procesos similares, mientras estrellas nacen y mueren. El otro átomo de nuestro cuento se formó en el corazón de esta estrella moribunda. En el proceso catastrófico de hacerse supernova, 226 protones y neutrones se fusionaron a un átomo de carbono y lo convirtieron en un átomo de uranio. Pintamos rojo a nuestro otro átomo héroe para que lo puedan seguir en su odisea por el espacio y tiempo. La casualidad quiso que después de deambular por la inmensidad de la galaxia Vía Láctea, nuestros dos átomos se encontraran en el nacimiento ardiente de un pequeño sistema solar, el nuestro. Nuestro átomo de carbono viajó lejos para volverse parte de un planeta pequeño. Después de miles de millones de años, se unió a una molécula extremadamente compleja que tiene la propiedad peculiar de hacer copias virtualmente idénticas de sí misma. El átomo de carbono hace su pequeña parte en el origen de la vida. En todas sus encarnaciones, el átomo de carbono no tuvo conciencia de sí mismo, ni libre albedrío. Apenas es un piñón extremadamente pequeño en una enorme maquinaria cósmica que trabaja de acuerdo con las leyes de la naturaleza. ¿Y el otro átomo? ¿El de uranio que se formó en la supernova? ¿Qué pasó con él? Nuestro mundo nació en fuego, y este átomo minúsculo se sintió atraído hacia él. Tal vez se montó en la onda explosiva de una supernova, o quizá la gravedad de nuestro Sol lo atrajo y lo arrastró más y más profundo hacia el interior, el cual era mucho más que un infierno. La superficie de la Tierra se enfrió rápido, pero el interior se mantuvo derretido. El magma circulaba lentamente y nuestro átomo de uranio se encontró arrastrado a lo largo de los tiempos, desde lo profundo del interior hasta llegar a la superficie. A pesar de las altas temperaturas y las presiones en lo profundo de la Tierra, la integridad de nuestro átomo jamás se vio amenazada. Los átomos son pequeños, viejos, duros y durables. Todo está hecho de átomos, incluyéndonos. Pero hasta los últimos años del siglo XIX, no sabíamos sobre la actividad frenética dentro del átomo. Y aquí es donde nuestros dos átomos, de extremos opuestos de la Vía Láctea, al fin se juntaron. Sucedió en París. Nuestro átomo de carbono se convirtió en parte de la retina de una de las científicas más grandes del mundo.
Esto fue pocos años después del descubrimiento de los rayos X. Marie Curie y su esposo y compañero de investigación Pierre querían saber cómo un pedazo de materia hacía posible ver a través de la piel e incluso de paredes. El conocimiento de que había pocos lugares en el mundo en donde las rocas ricas en uranio poseen estas propiedades extrañas inspiraron a Marie en su búsqueda científica. El mineral opaco y café, todavía mezclado con pinochas, venía de la parte de Europa Oriental que ahora se conoce como República Checa. Pero este material era muy raro, e incluso destilar una pequeña cantidad de él requería de un largo proceso y de trabajo intensivo. Ella después escribiría: vivíamos en nuestra única ocupación, como un sueño. Trabajaron bajo las peores condiciones posibles para purificar el mineral y convertirlo en algo llamado pecblenda, el cual contiene entre 50 y 80% de uranio. Esto fue un gran logro, pero Marie y Pierre buscaban algo más raro. Tardaron 3 años en procesar toneladas de mineral para aislar 1/10 de gramo de una sustancia a la que ella llamó radio. Marie y Pierre descubrieron un elemento totalmente nuevo. Los Curie demostraron que las temperaturas extremas no afectaban en nada al radio. Eso era extraño. La mayoría de las cosas expuestas a un calor tan intenso cambiarían drásticamente. Y hubo algo más. Emitía energía espontáneamente. No por reacciones químicas, sino por algún mecanismo desconocido. A este fenómeno, Marie Curie le llamó radioactividad. Ella y Pierre calcularon que la energía que fluyó espontáneamente de un pedazo de radio sería mayor a la que saldría de quemar igual cantidad de carbón. Radioactividad, para su asombro, era millones de veces más potente que la energía química. La diferencia entre liberar la energía que reside en moléculas y el poder mucho más grande almacenado en lo profundo. Entre Marie, Pierre, la pequeña Irene y el hombre con el que se casaría después, la familia ganaría 5 premios Nobel en ciencia. Las botellas, los tubos y los matraces de pecblenda que habían refinado dejaron un residuo de partículas de radio. Eran tan potentes que en las noches iluminaban el laboratorio. Como Marie escribió años después, estos tubos brillantes eran como pobres estrellas terrestres en ese pobre y tosco cobertizo. Marie llegó a la conclusión correcta de que la luminiscencia se debía a algo que sucedía dentro del núcleo de átomos radioactivos. Durante miles de años, se pensó que los átomos eran la unidad más pequeña de la materia. Las estrellas terrestres de Curie eran evidencia de que dentro del átomo había un mundo posible en donde interactuaban hasta las partículas más pequeñas. 100 años después de esta noche mágica, los libros de recetas de cocina de Marie Curie todavía brillaban con la radioactividad exquisita que ella descubrió. Pero tomó poco tiempo para que las implicaciones más oscuras de este entendimiento más profundo de la naturaleza iluminaran la mente de un visionario de nombre H.G. Wells. Un escritor que era un genio para convertir las nuevas revelaciones de la ciencia en historias que cautivaran al mundo. Y para prever como nadie más las peores consecuencias. El escritor H.G. Wells, quien fue el primero en imaginar máquinas del tiempo e invasiones alienígenas, tuvo una pesadilla de un mundo futuro en el que los átomos se harían armas. En su libro, The World Set Free, escrito en 1913, él acuñó la frase bomba atómica y las lanzó sobre poblaciones civiles e indefensas.
ambientó su visión de una guerra nuclear entre Inglaterra y Alemania en el futuro imposiblemente distante de la década de 1950. En 1933, el físico húngaro Leo Szilard consideraba convertirse en biólogo. Doctor Szilard, ¿está todo bien ahí dentro? Leyó la novela de Wells y comenzó a pensar. Szilard sabía que los átomos estaban hechos de protones y neutrones en su interior y de un velo movedizo de electrones en el exterior. Repentinamente, mientras esperaba que el semáforo cambiara en esta intersección en Londres, concibió la idea de que si pudiera encontrar una cantidad suficientemente grande de un elemento que emitiera dos neutrones cuando absorbiera uno, este sostendría una reacción nuclear en cadena. Dos producirían cuatro producirían 8 y así sucesivamente, hasta que se puedan liberar cantidades enormes de energía en el núcleo mismo. No una reacción química, una nuclear. Este fue el momento en el que nuestro mundo cambió. Leo Szilard también sabía del poder de los exponenciales, y si se pudiera desatar una reacción en cadena de neutrones ahí en el mundo del núcleo del átomo, entonces algo como la bomba atómica imaginaria de Wells sería posible. Se estremeció al pensar en su capacidad destructiva. Era el último avance en una violencia continua que comenzó mucho tiempo antes. Hace 50.000 años, todos los humanos eran bandas errantes de cazadores-recolectores. Se comunicaban en zonas limitadas llamándose uno al otro, es decir, a la velocidad del sonido, a unos 1.200 kilómetros por hora. Para distancias mayores, se podían comunicar tan rápido como pudieran correr. Hace unos 12.000 años, cerca de la invención de la agricultura, desarrollaron la capacidad de matar a mayor distancia. Y el radio para matar se extendió al arco de una flecha lanzada por un arco. Y podían matar a una persona con una sola flecha. Nuestros ancestros no eran particularmente bélicos, debido a que en ese entonces había poca gente y mucho espacio, y pasar de largo era preferible a un conflicto armado. Sus armas se usaban casi solo para cazar. Su horizonte de identidad era probablemente pequeño, solo con los otros miembros de su banda de 50 o 100 personas. Pero su horizonte temporal dio un gran salto. Trabajaron mucho tiempo y duro plantando cultivos en el aquí y ahora, para que varios meses después pudieran cosecharlos. Pospusieron la recompensa presente por una ventaja posterior. Comenzaron a planificar para el futuro. Pero hace unos 2.500 años hubo un nuevo tipo de guerra. Los territorios conquistados por Alejandro se extendían desde Macedonia hasta el Valle del Indo. Ya eran muchos en el planeta Tierra que le debían lealtad a grupos compuestos por millones. Para distancias largas, la velocidad máxima de las comunicaciones y del transporte eran velocidades de navegación o del caballo. Arquídamo III, rey de Esparta, fue famoso por su valor inquebrantable. Disfrutaba de entrar en combate mano a mano con el enemigo. Se dice que la primera vez que vio un proyectil lanzado por una balista, dijo con angustia: «Oh, Hércules, se perdió el valor del hombre». La probabilidad de muerte como de muertos se incrementaron exponencialmente. Ahora,
quedaban 10 cadáveres en donde habría estado uno. Y el soldado que soltaba la palanca en la máquina de asedio jamás les vio el rostro. Se mantuvo lejos de la matanza, al otro lado de los muros de la ciudad. Hoy, la velocidad máxima de transporte es la velocidad de escape de la Tierra, 40.000 kilómetros por hora. La velocidad de comunicación es la de la luz. Los horizontes de identidad también se extendieron enormemente. Para algunos es 1.000 millones o más. Para otros es toda nuestra especie. Y para unos pocos son todos los seres vivientes. El radio para matar, en el peor de los escenarios, ahora es nuestra civilización global. ¿Y cómo llegamos a esto? Fue el resultado de un abrazo mortal entre la ciencia y el Estado. Y hubo un científico para el que ninguna cantidad de poder destructivo era suficiente. Es difícil señalar el momento preciso en el que comenzó la Primera Guerra Nuclear. Algunos podrían rastrearla hasta cuando esa flecha volaba sobre los árboles. Otros podrían decir que comenzó mucho después, con 3 mensajes. En 1939, en el cumpleaños de Adolf Hitler, uno de sus jóvenes científicos más brillantes, Paul Hartek, pensaba en un obsequio especial para el Führer. Hartek escribió una carta a la oficina de guerra nazi. Deseaba informarles que los últimos desarrollos en la física nuclear harían posible producir un explosivo exponencialmente más poderoso que las armas convencionales. Él trataba de darle una bomba atómica a Adolf Hitler. Pero Hitler jamás pondría sus manos en un arma nuclear. Había asesinado, enviado a prisión o al exilio a muchos de los grandes físicos en sus territorios, a aquellos que resultaron ser judíos o liberales, y muchos que eran ambos. Exactamente un mes antes que comenzara la guerra, Leo Szilard fue a la casa que Albert Einstein alquilaba en Long Island. El físico que usualmente conducía para Leo Szilard en viajes fuera de Manhattan no estaba disponible ese día de agosto de 1939. Así que Szilard solicitó los servicios de un inmigrante compatriota húngaro, un joven científico de nombre Edward Teller. La persecución en Budapest lo envió a él y a su familia a refugiarse en Múnich, en donde perdió el pie derecho en un accidente de tránsito. A inicios de 1930, Teller y su familia se vieron obligados a volver a emigrar. E igual a Hartek, que sintió que su deber era informar a Hitler, Szilard quería que el presidente Roosevelt supiera sobre el poder increíble de un arma así. Y no había científicos sobre la Tierra cuyo prestigio e influencia se comparaba al de Einstein. La pesadilla de Einstein era imaginar a Hitler con un arma nuclear a su disposición. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de este nuevo conocimiento peligroso, el cual, una vez liberado, no se podría echar atrás? Einstein no se involucraría en el esfuerzo estadounidense para construir una bomba atómica, lo que se llegó a conocer como el Proyecto Manhattan, pero sí alertó al presidente sobre el uso potencial del núcleo atómico en la guerra. Después de terminar la guerra, dijo a un reportero que, de haber sabido que los alemanes fracasarían en el desarrollo de una bomba atómica, jamás habría firmado la carta. Pero Edward Teller no sentía esa ambivalencia. Estaba impaciente por convertir el átomo en arma. El físico ruso G.N. Flyarov intentó durante años advertir a su líder, Joseph Stalin, sobre las posibles aplicaciones militares de una reacción nuclear en cadena. Pero la Unión Soviética estaba sitiada por los alemanes y un proyecto de bomba atómica seguramente tomaría años para completarse. Pero con la espalda contra la pared, se veía demasiado impráctico considerarlo. En 1942, Flyarov publicó un documento científico sobre física nuclear. Ahora estaba emocionado por ver qué decían físicos eminentes en Europa y en los Estados Unidos al respecto.
Flyarov estaba confundido. Ninguno de los físicos de la comunidad científica internacional pensaba que su trabajo era digno de comentar. Al principio se sintió herido, pero después se dio cuenta que era lo que en realidad pasaba. Revistas científicas estadounidenses y alemanas cancelaron cualquier documento de física nuclear, ya que ambas naciones trabajaban secretamente en la bomba. Fue esta ausencia de datos publicados, los perros que no ladraron, lo que hizo que Flyarov redoblara esfuerzos para convencer a Stalin que comenzara con su programa de armas nucleares. En estos tres casos, fueron los científicos, y no generales o comerciantes de armas, quienes informaron a sus líderes que era posible un incremento enorme en la proporción de muertos. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos escogió un lugar remoto de Los Álamos, Nuevo México, como sede del proyecto de investigación para la bomba nuclear. El director del proyecto, el físico J. Robert Oppenheimer, quien se recuperó ahí de una enfermedad de la adolescencia, fue quien recomendó el sitio. Pero para Edward Teller, una bomba atómica no era lo suficientemente grande. Soñaba con una letalidad mayor. Un arma para la cual la bomba atómica no fuera más que el cerillo para prender una mecha hasta el núcleo. Un arma termonuclear, a lo que Teller con cariño llamaba la Super. Si Edward Teller tenía un polo opuesto en la comunidad científica, este sería Joseph Rotblat. Rotblat nació en Varsovia en una familia pudiente, la cual, como la de Teller, perdió todo. En el verano de 1939, justo antes de la invasión de los nazis, lo invitaron a Inglaterra para una posición como investigador en la Universidad de Liverpool. En el último momento antes de su partida, Tola, su querida esposa, tuvo una apendicectomía de emergencia. Ella se vio obligada a quedarse hasta que estuviera bien como para viajar. Tola insistió que Joseph se adelantara para preparar su nuevo hogar. «Solo será cuestión de semanas», dijo ella. El desafío era encontrar un detonador químico que desatara la reacción nuclear en cadena que se imaginó Leo Szilard de Londres. Los científicos e ingenieros se dijeron a ellos mismos que evitarían un gran peligro si construían una bomba de un poder destructivo sin precedentes, que se podía confiar en su gobierno, que ellos jamás usarían un arma así en un acto de agresión, no como esos otros gobiernos. Estos científicos atómicos fueron los primeros en ver la construcción de armas nucleares como un disuasivo para usarlas. El temor de Hitler con una bomba atómica fue la justificación que impulsó el Proyecto Manhattan. Y sin embargo, cuando Alemania se rindió y Hitler ya no estaba, de los miles de científicos que trabajaron en la bomba, solo uno renunció. Fue Joe Rotblat. En los años posteriores, cada vez que le preguntaron por su decisión, él siempre rechazó algo que sugiriera que lo hizo por sentir superioridad moral. Él solo sonreía y decía, la verdad es que él extrañaba a su esposa con desesperación, a quien le impidieron salir de Varsovia y perderla en el caos de la guerra. Con el final de la guerra en Europa, él tuvo la oportunidad de ir a buscarla, pero jamás la encontró, excepto como un nombre en una lista de muertos. Tola falleció en el Holocausto, exterminada en el campo de concentración Belzec. Y aunque vivió 60 años más, Rotblat nunca se volvió a casar. De los 3 países que realizaron investigaciones para construir la bomba, solo los Estados Unidos tuvo éxito antes que la guerra concluyera. Los historiadores creen que se debió a que Estados Unidos recibió a muchos inmigrantes. De las principales figuras del Proyecto Manhattan, solo 2 nacieron en Estados Unidos, y solo uno obtuvo su doctorado en ese país. Se lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, poniéndole fin a la Segunda Guerra Mundial. 2 meses después, el presidente Truman invitó a Oppenheimer a la oficina oval para felicitarlo. Pero para desconcierto de Truman, Oppenheimer no estaba de humor para celebrar. Señor presidente, siento que tengo las manos manchadas de sangre.
No sea bobo. Si alguien está manchado de sangre, soy yo. Y no me molesta. ¿Cuánto tiempo cree que pase antes de que los rusos tengan la bomba? Jamás. Nunca dejes que ese científico llorón se me vuelva a acercar, ¿entendido? Menos de 4 años después, los rusos estallaron su propia bomba nuclear. Y poco tiempo después, ambas naciones llegaron a crear superbombas termonucleares de hidrógeno. La carrera de armas nucleares, que comenzó con esas 3 cartas de científicos, tuvo un inicio aterrorizante. Después de la guerra, el sueño de Teller de un poder letal mucho mayor se hizo realidad. A principios de los 50, cuando comenzó la cacería de comunistas de los Estados Unidos, a él lo hacía muy feliz que a Robert Oppenheimer, su ex jefe, quien dirigió brillantemente el proyecto Manhattan, le quitaran la habilitación de seguridad, llevando a la ruina la carrera de Oppenheimer. A pesar de reducciones dramáticas en el arsenal nuclear, el espectro de una guerra nuclear todavía nos persigue. ¿Cómo podemos dormir profundamente en la sombra de un volcán humeante? En otra época, hubo otros que enfrentaron un grave peligro, casi como inmovilizados en un sueño. Les contaré una historia. 2 hombres llegan a un bar. Y se pelean. A Louis-Auguste Sipari lo arrestaron y lo llevaron a la prisión Saint-Pierre, en donde lo encerraron en la mazmorra. Todo esto pasó en 1902, en la isla de Martinica, una colonia francesa en el Caribe, en medio de una campaña electoral. Esta mañana de abril, Fernand Cleric salió a admirar el paisaje. Él era el dueño de todo lo que veía. Las fábricas que convertían los árboles de la isla en muebles y los campos de caña de azúcar y café. ¡Qué extraño! ¿Por qué habrá escarcha en una mañana tan soleada y cálida? Pero no era escarcha, era ceniza del volcán Montpellier. Cuando la ceniza comenzó a caer, Claire Prentice, esposa del cónsul estadounidense, consideró ir a casa a Massachusetts. No, pero eso era imposible. Estaba la gala que tenía planeada para la siguiente semana. No podía posponerla. Y eran muchos los que eran demasiado pobres para abandonar sus pocas posesiones y huir de la ciudad de Saint-Pierre hacia algún lugar más seguro en la isla. Otros, con los recursos para hacerlo, salieron en botes. El alcalde Fouché trabajó hasta bien entrada la noche, elaborando planes detallados para el banquete y baile del día de la toma de posesión.
Mientras tanto, abajo, sirvientes limpiaban la ceniza del salón de banquetes preparándolo para el evento. Lo más cercano a un científico en la isla de Martinica era un maestro de escuela primaria de nombre Gaston Land. De hecho, Land hizo un viaje al recién despierto cráter volcánico y en el periódico compartió sus observaciones de la intensa actividad. Pero a Land le preocupaba más su próximo viaje a París. Allá exhibiría ejemplares de la flora de la isla en una conferencia que le habían invitado a dar. Pero con toda la ceniza que caía, sus especímenes se echarían a perder. El alcalde Fouché meditó lo suficiente como para decidir crear un nuevo cartel. Conciudadanos, no teman. Ningún flujo de lava llegará a la ciudad en el futuro cercano. Son 7 kilómetros entre nosotros y el volcán. La cantidad de lava debería ser imposiblemente enorme para cruzar los dos valles inmensos y el pantano que nos separa del Montpellier. A primeras horas del 7 de mayo, la gente de Saint-Pierre despertó con una gran actividad sísmica y relámpagos volcánicos cerca de la boca del volcán infernal. Ahora, el pánico masivo comenzó a extenderse. Se sacaron a las tropas para tratar de calmar a la multitud. Y entonces, justo antes del amanecer del jueves 8 de mayo, el volcán se tranquilizó por completo. El aire era frío y fresco, y el mar parecía de vidrio. Cuando el Monte Pellier hizo erupción a las 8:02 de la mañana del 8 de mayo de 1902, la explosión produjo un sonido tan potente que se oyó en Venezuela, a 800 kilómetros de distancia. Un flujo piroclástico enorme, una nube letal de gases supercalientes, cruzó los valles y llegó a la ciudad en minutos. La explosión era el equivalente a la de una ojiva nuclear estratégica. 3 días después de la erupción, hombres de otra parte de la isla recorrieron las todavía humeantes calles de la ciudad para recoger los cadáveres y quemar lo que el volcán no consumió por completo. Pocos experimentaron lo que Louis-Auguste Sipary padeció y sobrevivieron para contarlo. Cuando el volcán entró en erupción, oyó brevemente los gritos de sus captores antes de que hubiera un silencio aterrador. Y después, un calor intenso entró por el pequeño respiradero en la celda. Dio saltos y brincos para evitarlo, pero sufrió de quemaduras severas en los hombros. Pasó 3 días sufriendo en agonía, sin ningún otro sustento que la humedad de los muros de la celda. La sentencia a aislamiento en la mazmorra de paredes gruesas le había salvado la vida. Él fue uno de los 2 únicos supervivientes de los 30.000 habitantes de Saint-Pierre. ¿Y nosotros? ¿Sabremos cuándo poner a sonar las alarmas? ¿Podemos ver lo que se viene? ¿Podemos despertar a tiempo? Volvemos a la pista de uno de nuestros 2 átomos, el átomo de uranio. El átomo de uranio es inherentemente inestable. Tarde o temprano se desintegra.
Una partícula de su núcleo se escapa y transforma el átomo de uranio en un elemento totalmente distinto, el torio. Volamos por el fuego cruzado de la desintegración radioactiva. Las partículas subatómicas se mueven como balas por las finas estructuras de la vida, arrebatando electrones de sus moléculas. Así afecta la radiación ionizante a los seres vivos. Esos cromosomas no tuvieron oportunidades. Por eso las armas atómicas son mucho más peligrosas que las convencionales. La radiación ionizante está a nuestro alrededor, incluso adentro. A bajos niveles no representa ninguna amenaza, pero a niveles altos, la cosa cambia. A corto plazo, la exposición a niveles letales de radiación puede provocar una reacción descontrolada de la célula que hace que se multiplique exponencialmente. El cáncer. Pero su poder de dañar también resuena por los pasadizos del tiempo. Cuando la radiación destrozó los cromosomas de la mariposa, dejó un rastro de destrucción que cambió el destino de su descendencia no nacida. Una mutación en sus genes. Tenemos mucho en común con las mariposas. Cualquier cambio en la arquitectura del ADN se copiará una y otra vez en generaciones sucesivas. El daño se transmite y destroza nuestro futuro. Estamos hechos de átomos que nacieron de estrellas a años luz de distancia en el espacio y miles de millones de años en el tiempo. La búsqueda de nuestros orígenes nos ha llevado muy lejos de nuestra época en nuestro mundo. Somos polvo de estrellas conectados profundamente con el universo. De lo que estamos hechos se generó en fuego cósmico. Y ahora, nosotros, colecciones ambulantes de 7.000 cuatrillones de átomos ensamblados complicadamente a través de eones, concebimos una forma de aprovechar ese fuego cósmico oculto en el corazón de la materia. No podemos desaprender este conocimiento. Y trágicamente, la locura nos viene de familia. A las cartas que los científicos escribieron para comenzar esta pesadilla, le siguió otra. Esta, dirigida al planeta, que afirmaba que esta nueva comprensión de la física exigía una nueva forma de pensar. ¿Elegiremos la muerte porque no podemos olvidar nuestros pleitos? Pedimos, como seres humanos, a seres humanos. Recuerden su humanidad y olviden el resto. ¿Y qué fue del otro átomo? El de carbono. Está dentro de uno de ustedes.